Bueno, arranco. Esta clase, masterclass, se llama La historia sin fin, cruces en la escritura de ficción interactiva. Estamos en la Universidad Maimónides, y este evento dentro del marco del Game Lab. Se eligieron 3 proyectos para apoyar y acompañar. Y un poco entonces esta clase, por un lado me pidieron que les comente cómo fue mi experiencia escribiendo en 3 medios, que son el cine, la literatura y los videojuegos. Todo esto está englobado por la narrativa, porque soy escritora y guionista y me dedico al aspecto narrativo de cualquiera de estos medios audiovisuales. Y también soy docente. De hecho, en Maimónides di clases hace unos años en la carrera de no sé cómo se llama la carrera. De multimedia, era guión multimedial, así que bueno, guión interactivo. Ok, así que bueno, es bueno volver acá, ver que creció también mucho la universidad. Entonces, parte de la charla va a ser dar algunas ideas de cómo son estos cruces entre los distintos tipos de escritura para el medio, y por otra parte, charlar un poco o tirarles algunos tips a quienes están haciendo estos 3 proyectos, para ver si algo de esta experiencia también les puede servir. Bueno, les cuento un poquito de mí. Primero, creo que no sé si dije, soy Alejandra Bruno. Yo arranqué estudiando letras, pensé que iba a ser la carrera en la que me iba a recibir porque escribía desde muy chiquita y me encantaba la escritura y los libros, y resultó que no. Así que me pasé a cine. Me resultaba como muy académica toda la cuestión universitaria de letras. Me pasé a cine, donde me recibí en una carrera de cine y me especialicé después en guión. Empecé trabajando como docente de guión y a escribir algunos guiones de largometraje. Y en un momento trabajé por un breve periodo en televisión. Televisión me pasó algo interesante, que el rol que tenía era guionista de edición, que es como al revés de lo que uno espera. Te dan un montón de material filmado. Yo trabajaba en un reality y yo, a partir de visionar ese material, tenía que escribir posibles conflictos para que sucedieran durante la historia. ¿No? Uno siempre guiona y después toman eso para filmar. Esto era al revés. Se filmaba sobre una base narrativa y después yo miraba todo, y es un laburo chino porque tenés que elegir plano por plano para que peguen los planos y todo eso se cuente. Después empecé a trabajar con algunos guionistas, con algunos directores de cine. Los directores son personas que muchas veces tienen una idea de lo que quieren transmitir, de lo que quieren contar, pero no tienen quizás el oficio para sentarse a escribirlo. Entonces hay algo en cine que se llama script doctoring, que es que vos básicamente los ayudás a que terminen sus proyectos. Muchas veces los escribís vos directamente y otras veces es colaborativo. Ellos escriben algunas escenas, vos escribís otras. Esa tarea lo que me enseñó fue a trabajar con las ideas de otros, y también con tener cierta flexibilidad, porque muchas veces trabajas con ideas con las que no estás de acuerdo o no te gustan tanto, e igual tenés que hacer que funcionen dramáticamente. Después dije, bueno, ya que estoy escribiendo tanto para otras personas, voy a escribir guiones míos. Escribí un par de guiones, los compartí, y resultó que un par de productores que los vieron, les gustaba la historia, pero me tiraban algo como que en el tercer acto, en el momento final del guión, tenía que suceder alguna confrontación o algo así muy espectacular, que no sucedía. Sucedía algún tipo de confrontación, pero no era la que ellos esperaban, de tiros y demás. Voy a retomar este tema porque tiene que ver con la teoría del conflicto y la confrontación, pero digamos que en ese momento cajoneé esos proyectos y apareció la posibilidad de hacer videojuegos, y me metí bastante de lleno en videojuegos. Nunca dejé de guionar en cine de vez en cuando, pero me metí primero en la docencia, después empecé a trabajar como guionista de videojuegos,
o se dice más diseñadora narrativa, porque es más amplio el espectro. Después aprendí a hacer diseño narrativo, o sea, no solo desde la historia, sino desde cómo se componen las reglas del juego. Y finalmente en producción, que son las 3 cosas que hago en este momento de lo que suelo trabajar. Empecé trabajando en un estudio muy grande que se llamaba QV9, trabajé como, no sé, como 12 años ahí, luego el estudio cerró y ahora estoy trabajando en un estudio que se llama Jaguar. También durante todo este periodo hice varios cursos y talleres que me sirvieron mucho y les recomiendo también hacer si les interesa la escritura y lo audiovisual. Hice cursos de todo, de montaje, de edición, de video, de fotografía, de dibujo, bueno, talleres narrativos con escritores. Eso no solo hizo que aprendiera a escribir mejor, sino también a tener una mejor conexión con lo audiovisual. Por ejemplo, estudiar dibujo hizo que pudiera prototipar en papel esquemas de videojuego con el lugar que ocupan los personajes, como si es un plataformero, donde me imagino la plataformita, y te da una idea de espacialidad que es importante para la hora de comunicar algo, por ejemplo, un artista, o cuando haces una cinemática. En videojuegos, cuando haces una cinemática, no pasa como en cine, que en cine vos escribís y eso después lo entregás para que un equipo entero haga uso de eso de manera creativa, sino que en general trabajás sobre la marcha con los mismos desarrolladores. O sea, yo me siento con un artista y bueno, puede ser uno, pueden ser varios, nos ponemos a pensar cómo sería esa cinemática, y para eso tenés que tener ciertas ideas de planos y de movimientos de cámara y demás. Todo lo que estudié entonces, letras, cine y todo lo que iba asimilando me sirvió para ir cruzando justamente un medio con otro, y todo me ayudó para contar mejor lo que quería contar. Y finalmente, hace poquito tiempo, 3 años o así, pasaba en la industria de videojuegos que éramos pocas mujeres, cada vez éramos más, pero nos conocíamos muy poco, y decidimos, hay un movimiento internacional que se llama Women in Games, decidimos cofundar entre varias Women in Games Argentina, como una forma de nuclear mujeres y disidencias de género, conocernos, visibilizar nuestro trabajo, ser una fuente de red laboral para las demás, capacitarlas y demás. Así que bueno, soy cofundadora de Women in Games y soy miembro de su comisión educativa. Bueno, medio que pausé un poco los videojuegos y me dediqué durante una temporada a hacer todo tipo de videojuegos. Acá hay algunos de los que están publicados, pero como sucede en cine, muchas veces también los proyectos que se hacen en videojuegos no llegan a publicarse. Una puede trabajar varios años en un videojuego, muchos meses, y de pronto el publisher decide que no es oportuno publicar ese juego porque hay uno muy parecido que acaba de salir y capaz laburaste 2 años en ese videojuego y quedó ahí. Bueno, estos son prácticamente juegos que sí se publicaron. Arranqué por de acá, ¿se ve mi cursor? No, no se ve. Bueno, de la barra de abajo, empezando por la izquierda, tienen un videojuego que se llama Doors, que les voy a mostrar un poquitito eso. Doors es una aventura casual que tiene puzzles. Hay varios videojuegos de aventura que hice, por ejemplo, Doors, Sherlock Holmes, el que ven acá al lado de... Ah, ok, ahí va mejor. Bien. Sherlock Holmes, Misterio en la biblioteca, son todos videojuegos que hice con una escritura bastante similar al cine. Similar con todas las, digamos, con todos los paraguas que hay que abrir, porque lo interactivo no es igual a lo lineal del cine, pero sí en el sentido de tener que pensar una trama, subtramas, un misterio o algún tipo de situación que se resuelve más a largo plazo, cinemáticas, todo ese tipo de cuestiones que vinculan bastante la escritura de cine con el videojuego. ¿Qué más? Easy Advert Games, estos 2 jueguitos abajo que ven son para Lego. Lego quería hacer videojuegos más, bueno, básicamente lanzaban unos juguetes y querían que el videojuego fuera una excusa
para que los chicos vieran, jugaran los juguetes y después jugaran el videojuego y viceversa, era algo que se retroalimentaba, pero en ese sentido el videojuego es un vehículo para que vender de alguna forma el juguete. Trabajé en mundos virtuales, en Mundo Gaturro, empecé trabajando en algo que estuvo buenísimo porque me enseñó un montón, que fue un proyecto entre UNICEF y Mundo Gaturro, en el que diseñé un montón de minigames educativos. Ahí trabajé con docentes, con 4 docentes. Lo lindo que tuvo esa experiencia fue que hasta ahora yo no había tenido mucho control de cuánta gente jugaba a los juegos, y Mundo Gaturro tenía una comunidad como de 1 millón de usuarios, y lo que empezó a pasar fue que cada vez que lanzábamos un minijuego, medíamos qué sucedía con esos minijuegos en 2 semanas, en 3 semanas, y resultaba que los habían jugado, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 chicos. Eso también hizo que me cayera un poco la ficha de la responsabilidad que una tiene a la hora de lanzar un contenido, de pensarlo. Bueno, lo van a jugar son miles de personas, y sobre todo si son personas pequeñas, hay que tener como un cuidado extra. Ahí va, y ahí viene el cursor. Este videojuego de acá es el único videojuego que está acá que no se publicó, pero bueno, sirve para contar este tipo de experiencias que se puede tener, que es, yo escribí una temporada completa de 18 capítulos de una serie que no se hizo finalmente. Era una serie del estilo Elige tu propia aventura. Vos tenés un desarrollo de una historia episódica para celulares, y de pronto tenés que tomar decisiones. Se escribe muy parecido a como se escribe una serie de televisión. Vos planificás la temporada, la sinopsis de cada episodio, proyectás una segunda temporada, o sea que eso ya hace que varios personajes que aparecen o parte de la trama tengas que pensarla en relación a algo que va a suceder también en un futuro. Tiene tramas y subtramas, y por supuesto algo que tiene muy característico de ciertos videojuegos es la falta de linealidad. Yo venía de historias un poco más lineales, y de pronto esta historia, al permitir a los jugadores elegir tomar un montón de decisiones sobre los eventos, también hacía que hubiera finales diferentes. Entonces eso ya no solo te suma interactividad, que es, estoy frente a una persona que va a tener un input sobre la historia, sino que va a cambiar el resultado de la historia. Y eso hace que las herramientas de escritura también cambien. Empezás a escribir con lo que se llama flowcharts o diagramas de flujo, que es, bueno, ¿no? El personaje está acá, si toma esta decisión sucede esto, se enamora, no se enamora, habla con tal, no habla con tal. El control autoral se te escapa un poco ahí, o sea, más bien se te escapa, tenés que estar atenta a que todo tenga sentido, a que cualquier camino que hayan tomado los jugadores sea un camino que sigue una lógica. Pase lo que pase, va a haber un resultado, digamos, coherente, o va a haber una trama coherente. Bueno, de acá, digamos, en algún momento terminó el proyecto con UNICEF y empecé a ser directamente diseñadora y guionista del mundo virtual. Y en un momento empecé a trabajar con unos ex compañeros míos de QV9, que estaban en un estudio que se llamaba Jaguar, y tuve como uno de mis primeros juegos más allá de UNICEF educativos, que fue un juego para el Museo del Cabildo de la Nación. Esto es interesante porque un proyecto de acá es para un museo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se hizo este proyecto y qué cosas les pueden servir a ese equipo para desarrollar. A partir de esto empecé a trabajar bastante con Jaguar. Mientras trabajaba en QV9, hicimos varios videojuegos para el gobierno de la nación, para el canal Paca Paca, que también les voy a mostrar, bueno, para distintas escuelas que querían gamificar su contenido. De estos les voy a hablar más particularmente. Y también este último, que es el que se ve arriba de todo, que se llama Transiciones, es algo que
recién terminamos, esta semana hicimos la última presentación. Es para el gobierno de la nación, el Plan Conectar Igualdad. Ellos tenían una serie de manuales de ejercitación de matemática y lengua, y nuestro equipo lo que hizo fue digitalizar y gamificar todo eso para que sea jugable desde las netbooks del Plan Conectar Igualdad. Entonces, no solo ahora los chicos pueden ejercitar usando sus netbooks, sino que además hay una suerte de aula virtual, se pueden comunicar con el docente, bueno, generamos todo ese sistema. Hacer todos estos juegos hizo que cruzara un montón técnicas de escritura que ya había usado en literatura y que había usado en cine, porque hay cosas que son un poco inherentes a cualquier tipo de narración en cuanto a recursos. Por ejemplo, generar una anticipación, una sorpresa, un suspenso. Hay distintas técnicas que si uno aprende las puede usar en un montón de momentos de la narrativa, no importa el medio en el que estés. Me pasó en un momento que dije, bueno, todo bien con escribir para directores y escribir videojuegos, pero yo quiero hacer mi propia historia, quiero escribir algo propio y sin tanto condicionamiento de tener que pensar en mercado, target, clientes y demás, y decidí retomar uno de esos guiones viejos que había cajoneado hacía como 6 o 7 años, y lo novelé. La novela resultante se llama La Fe Secreta, la publiqué el año pasado en la editorial Indómita Luz, y bueno, fue premiada por el Fondo Nacional de las Artes también, que para mí fue muy lindo porque una de las diferencias que hay con la escritura entre literatura y videojuegos y cine es que un libro es en sí la obra. O sea, yo, no sé, escribo una coma y esa es la coma que va a leer el lector. Tiene un valor en sí mismo la obra. En cambio, cuando escribo un guión para cine, siempre se dice que los guiones de cine son descartables y es un poco real. El guión que vos escribís es un instrumento para que un montón de gente tome eso y lo convierta en otra cosa. Muy poca gente lee un guión de cine después de que el guión se hizo. Y de videojuegos ni hablar. Videojuegos es algo que nadie lee la documentación se lee de una manera hiper práctica, bueno, dónde tengo que poner qué asset, qué fondo, y después eso queda totalmente olvidado. Entonces, era la primera vez que, obviamente es un trabajo mucho más íntimo que haces con la literatura, te expones mucho más, es más íntimo también porque capaz publicás mi libro, qué sé yo, tiene 300 impresiones, ¿no? 300 ejemplares, si el libro se agota, te reeditan. Pero bueno, entre los 20.000 chicos que juegan tu contenido y las 300 personas que te leen, hay una diferencia. Y la diferencia igual es linda porque, por ejemplo, te leen todos tus amigos y tu familia, cosa que en un videojuego, quizás mi familia no ha jugado videojuegos o mis amigos no han jugado videojuegos hechos por mí. Entonces también es una forma en la que la gente te conoce de una manera que no te conoció a través de ningún otro medio. Por supuesto, es mucho más nivel de exposición cuando escribís literatura, por ende, que cuando escribís en otros medios. Y también está pasando algo curioso con ese libro, que es que hay una productora que está interesada en hacerla como guión de cine. Entonces, fíjense lo de los cruces también cómo es, ¿no? O sea, fue un guión, se convirtió en un libro, y ahora yo misma estoy adaptando mi propia novela, que una vez fue un guión, y que no sabemos, bueno, si en algún momento verá la luz en las pantallas, pero todo ese proceso de adaptación también me resultó súper interesante, porque otra de las diferencias que hay entre literatura y cine es por ejemplo, el mundo interior del personaje, ¿no? Yo en literatura puedo decir lo que quiero, de la manera que quiero, cuento con un montón de tiempos verbales distintos, mientras que en cine y en videojuegos en general manejo la tercera persona y el tiempo presente, siempre es ver a alguien haciendo una acción en determinado lugar. Tengo un solo tipo de narrador, que es un narrador muy objetivo, el de cine, mientras que, a menos que, bueno, use una voz en off y narre la película en primera persona, pero en general, ¿no?
el recurso más común es escribir el guión con una suerte de narrador muy objetivo. Y por lo tanto el mundo interior también de un personaje en videojuegos sí obviamente se puede instrumentar porque elijo acciones representativas de lo que le está pasando al personaje, puedo usar una voz en off, pero es como un recurso que no es el primero que usa el guionista, ¿no? Que el personaje exprese todo lo que le pasa mediante lo que dice, sino mediante lo que hace. O sea, se le da muchísima importancia a la acción. En cambio, en un libro yo puedo decir qué es lo que piensa un personaje, qué es lo que sienten todos los personajes si tengo un narrador omnisciente, por ejemplo. Ese tipo de diferencias empiezan a suceder. Entonces, para mostrarles un poco y ejemplificar eso, pensé en algunas palabritas o en algunas nociones que se comparten con estos medios, pero que también son diferentes, y elegí un fragmentito, el primer fragmento de la novela de La Fe Secreta, porque lo estoy adaptando, para que empecemos a ver qué diferencias hay entre, allá tienen el fragmento de la novela, a la izquierda, a la derecha tenemos cómo ese mismo fragmento se adaptaría para guión, por supuesto no de una única manera, hay miles de formas de contar lo mismo, y acá dice el ejercicio de decir, bueno, si yo tuviera que trasladar esto a un documento para que se haga en videojuegos, ¿cómo sería? Fíjense que lo que empieza a pasar acá es algo que primero tiene que ver con el formato. En lo literario yo tengo un Word, escribo de manera lineal, mientras que en cine puedo manejar un Word, en general se usa un programa que se llama Final Draft, es un programa profesional, pero ustedes pueden usar un Word y formatearlo con una letra en particular, esta es una Courier 12. Fíjense que acá, en la obra, digamos, de videojuego, no dura más, ¿sí? Estoy contando más o menos lo mismo, pero tengo muchos más caracteres, prácticamente el doble. Eso es porque en el cine no solo tengo esto que les contaba, un narrador objetivo, tengo también que trabajar un poco la síntesis. Hay ciertas cosas que yo conté en el libro que sinteticé, escenas enteras igual que desaparecieron, también para que haya más ritmo de la acción. Quizás yo uso 3 adjetivos para un sustantivo en literatura y el lenguaje es mucho más preciosista. Por ejemplo, cuando yo hago un fragmento escribo literatura, me fijo en cosas como cómo suena una palabra con la otra. Si estoy repitiendo en un mismo párrafo la misma palabra, si estoy abusando del gerundio, si estoy abusando de un adverbio de modo. En cine no hay ese trabajo tan detallado con la palabra, por esto que les contaba también de que lo que yo escribo va a ser usado, va a ser trasladado a la imagen y el sonido, pero eso no quiere decir que en cine no deba escribir de una manera, digamos, lo más fluida y perfecta que puede. Es decir, todas las palabras en un guión de cine tienen que ser las necesarias y van marcando también un ritmo y van sugiriendo planos. En este caso, por ejemplo, yo tengo un interior living de Valeria atardecer, y digo, por una ventana de vidrios oscuros, en cuyo alféizar hay 2 macetas con plantas muertas, entra una luz de un amarillo enfermizo, sus partículas danzan sobre una pared marcada por un rectángulo de polvo donde alguna vez hubo un cuadro. Suena el teléfono y el haz de luz continúa proyectándose sobre un escritorio con 2 monitores. En uno, la imagen de un logo cromado y fogoso con las palabras Hot Tuning. En otro, la imagen de video de un auto antiguo y restaurado a nuevo, un Chevrolet del 50. Salta el contestador con un pitido. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno escribe un guión, por más que esto se considere un guión literario y no técnico, la elección de las palabras está marcando el tipo de plano y de situación que yo estoy sugiriendo para que esto sea filmado. Si se fijan, prácticamente hay mucha coma, 2 puntos y demás. Eso sugiere una continuidad. Lo que estoy sugiriendo con esto cuando escribo es que
sería bueno, me estoy imaginando un plano que es una suerte de paneo que va mostrando primero la ventana, donde están estas macetas muertas, donde hay una luz que continúa en una pared donde falta un cuadro. Eso me va a indicar, ya me está metiendo en una situación de, bueno, de cierto abandono del lugar. No, hay plantas muertas y hay algo que estaba, que ya no está, que es este cuadro. Sigo adelante, hay un solo punto seguido, suena el teléfono, pero ahí sigue la frase y el as continúa sobre, ¿sí? Todo eso sugiere que hay algo que va mostrando, 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 hasta que finalmente llega a estos monitores. Yo podría haber dicho, por ejemplo, por una ventana de vidrios rotos, o podría haber dicho en la ventana que da a la calle hay 2 macetas muertas, punto y aparte. En la pared se ve no sé, la falta de un cuadro, o está la marca de un cuadro. Punto y aparte, en un escritorio hay 2 monitores. ¿Eso qué está sugiriendo? Que estoy diciendo que haya 3 cortes. Quiero mostrar esto, tac, tac, tac. Lo que yo genero mostrando cortes o genero mostrando comas no es para nada lo mismo. Es la diferencia entre crear, por ejemplo, un ritmo rápido. Yo no voy a contar una persecución en auto entre, no sé, policías y ladrones con la demora con que estoy contando esto. Esto lo estoy contando así porque estoy preparando el terreno, estoy estableciendo un lugar, estoy estableciendo unas condiciones del lugar, y voy a generar algo que es una suerte de sorpresa, que es que a continuación voy a mostrar que hay una persona que parece muerta en esa habitación. Entonces eso genera de repente una sorpresa en el ritmo con que se venía dando la situación. No sabemos hace cuánto está esa persona ahí, pero empezamos a atar cabos, ¿no? Bueno, hay macetas muertas, nadie las regó durante un tiempo. En literatura, yo puedo decir algo como esta frase que está acá arriba, que es: hacía tiempo, fíjense, arranco parecido, a la tarde todavía le quedaban unos minutos de luz, era una luz de un raro tinte amarillento que apenas iluminaba el comedor a través de los vidrios sucios de la ventana. Hacía tiempo que nadie la abría ni limpiaba el departamento. Esto es casi un comentario del narrador que difícilmente encontremos en un guión. Como en un guión no vamos a encontrar esto de acá abajo que dice: más que un comedor, el cuarto parecía una impersonal sala de edición, repleta de planillas, cassettes mini DVDs y discos externos, en los que se veía el logo acerado y fogoso de Hot Tuning, un popular reality de TV sobre autos. En un libro yo puedo decir que esos logos pertenecen a un popular reality de autos. En cine no lo puedo decir porque no puedo ver eso, no puedo saber esa información de una manera directa. Tengo que generar las imágenes de las cuales se desprenda esa información, que es muy diferente. Para eso quizás tendría que mostrar en los monitores avances del programa, un montón de gente viéndola, o quizás en la ventana veo que da un edificio en donde a esa hora veo varias ventanas de edificios en donde se está transmitiendo imágenes del programa Hot Tuning, y con eso digo, ah, mira, se ven un montón de casas, es un programa popular. Bueno, todos esos shades de la escritura que tiene la literatura y el cine empiezan a variar. En videojuegos, fíjense lo que pasa, una cosa rarísima, ya no tengo ni descripciones. Esto obviamente, hay muchas formas de escribir un videojuego, y algo que tiene el formato de videojuegos es que es variable y es combinable. Difícilmente yo escriba, aunque escriba 3 aventuras diferentes, no van a estar escritas de la misma manera. Y puedo usar una combinación de Google Docs, con planilla Excel, con imágenes, con un link a un flowchart en un programa como Mural o Lucidchart o cualquier tipo de programa. Todo eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo en pos de construir un relato y una serie de descripciones que tienen que ser vistas por programadores, por artistas, por game designers, y todo el mundo tiene que saber dónde ir a encontrar la información. Entonces, probablemente un programador no lea, se vuelve loco si tiene que leer algo cronológico como el guión de cine, a menos que sea una cinemática, que la cinemática quizás sí respeta bastante una forma, y yo se la puedo transmitir a un artista, y el artista la hace tal cual, y bueno, el programador la mete en el juego. Pero en general,
va a pasar algo en diseño de videojuegos como lo que ven abajo, que es amigarse con las planillas Excel. Seguramente yo voy a escribir, voy a dejar un casillero como el que ven al principio que dice ID. ID es como un pedacito que uno deja para que el programador ponga el código que va a levantar, por ejemplo, la cinemática de inicio de esto. Yo podría decir, si quisiera adaptar esta novela o este guión de cine, va a arrancar con una cinemática, ¿no?, similar a esta. Entonces, hablo con el artista, pienso en la locación, es Living Casa de Valeria Díaz, esto es muy parecido a cine, pero las locaciones, cuando yo arranco a hacer un videojuego, los artistas me dicen, bueno, ¿cuántas locaciones va a haber? ¿Cómo van a ser? Y yo tengo que tener una descripción, locación por locación, en algún documento. Entonces, en este documento no es el lugar para llenarlo con la descripción de la locación, porque al programador no le va a importar la locación, le va a importar a qué archivo tiene que ir a buscarla porque ya la produjo un artista. Entonces, en todo caso, si le interesa ver la locación, pongo un link que lo lleve a locaciones y pueda ver esa locación. Ojo, no es que esta sea la manera de escribir, es como un ejemplo posible de cómo se podría haber adaptado esta partecita. Si va a haber un movimiento de cámara, también puedo decir, bueno, un paneo del espacio, un detalle, y por ejemplo, qué tipo de sonido va a tener. Silencio al principio y el pitido de un contestador. Entonces, los videojuegos trabajan mucho más sobre la espacialidad, sobre qué hay, en qué lugar, qué assets de arte, qué fondos, qué personajes, si los personajes levantan una animación o no. Eso también, cuando mis guiones en ese sentido se parecen, son una planilla Excel con muchas pestañas, en donde a veces está personaje tal, personaje B, personaje C, y adentro de cada planilla va a haber la circunstancia, digamos, que levanta ese diálogo. Por ejemplo, no sé, cuando el personaje jugador llega a, no sé, o llega al primer checkpoint, quizás en ese momento se va a disparar un diálogo con otro personaje. Entonces ahí se escribe texto. Uno escribe el texto, escribe si eso tiene una animación o no, si el personaje lo dice feliz, triste o no. Eso es otra cosa que también es muy curiosa. Vos tenés que decirle a los artistas, mira, los personajes van a ser estos, le haces una descripción, van a tener tales animaciones, contento, enojado, tal. Si tienen animaciones de movimiento también, más allá de las del gameplay, vos como guionista podés adjudicarle, o sea, a veces va a saltar el personaje, a veces va a bailar, y tenés que dar todas esas indicaciones. Entonces, en videojuegos no pasa, más allá de las cinemáticas o de los diálogos que escribas, está lleno de pequeñas descripciones de momentos muy particulares que disparan algo, ¿sí? Disparan un efecto, disparan una acción dentro del juego, disparan una cinemática, disparan un puzzle, disparan un tip para el jugador. Es bien distinto cómo se escribe. Y una diferencia también es esta de que escribo durante todo el proceso prácticamente, mientras que en guión de cine, si yo no escribo, nadie empieza a trabajar. En guión de videojuegos escribís locaciones, escribís personajes y ya están los artistas trabajando, ya están los game designers generando un prototipo. Eso también lo recomiendo a los equipos que están trabajando en el Game Lab. Vi que hicieron un par de prototipos ya. Prototipen lo antes posible, aunque sea en papel, no importa, aunque sea en una presentación de Google haciendo un collage con imágenes, y en la medida que puedan no se cuelguen tanto con el tema del arte, del sonido, como de las texturas o de cosas que vienen un poquito después, sino asegúrense de entrar rápidamente en contacto con, por ejemplo, las mecánicas del juego. Si las mecánicas, prueben las mecánicas y vean si las mecánicas son correctas, si necesitan trabajo. Traten de llegar en poco tiempo a una suerte de muestrita de cómo va a ser el juego, para no perder mucho tiempo metiendo, a veces hay proyectos que veo que meten mucho arte y después se dan cuenta de que la mecánica no funcionaba y trabajaron muchísimo en eso y tienen que volver todo para atrás. Y hay como un equipo de, no sé, quizás de 10 personas que estuvo trabajando y que bueno, es una pérdida de tiempo, de dinero, todo, ¿no? Bueno, otro tema es también la linealidad. El dispositivo libro y cine ya nos marca
una forma de escribir que es secuencial en cuanto a cómo eso va a ser experimentado. Por más que haya tiempos, saltos en el pasado o en el presente del relato, yo sé que si voy al cine o veo una película en mi casa, no arranco por el minuto 30, bueno, la voy a ver cronológicamente, del mismo modo que en un libro, a menos que esté en una historia de Elige tu propia aventura, voy a empezar, ¿no?, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hasta terminar el libro. Y por lo tanto, la historia tiene también bastante control autoral porque yo sé justamente dónde voy a distribuir todas las informaciones para generar lo que quiero generar. En cambio, en videojuegos no solo está la interactividad, que es que hay una persona, ¿no?, controlando algo de lo que sucede ahí, y mucho más si estoy trabajando en realidad virtual o haciendo juegos para Kinect, o sea, el físico de la persona está involucrado en el relato, sino que puede haber también esto, o sea, puede haber una falta de linealidad en la forma del juego y en la forma de la historia. Acá ya dejo de tener escenas consecutivas y empiezo a tener escenas que puedo, por ejemplo, miren la primera de acá, que parte de una escena y de pronto tiene flechitas a 3 escenas diferentes. Vamos a poner un ejemplo muy básico que es, el personaje está frente a 3 puertas distintas. Una lo va a llevar, no sé, en un viaje por mar, el otro en un viaje por tierra, el otro en un viaje por aire. Bueno, si fui por la de arriba, me perdí las 2 de abajo, ¿sí? Pero puedo controlar esa historia para que haga el viaje que haga, me lleve a la escena central, que es donde probablemente haya puesto un trocito de información que no me puedo perder, no puedo dejar que el jugador se pierda, justamente porque al no haber linealidad pudo haber elegido un camino diferente. Entonces siempre tengo que asegurarme de que los bits de información importantes que van construyendo la historia estén presentes en lugares claves para que la historia no quede, digamos, trunca. Hay un montón de formas de hacer esto, ya ven las estructuras, hay una estructura que se llama hilvanada, otra que se llama orientada a objetos, después las pueden investigar, hay una estructura modular. ¿Qué pasa si estoy trabajando en un mundo virtual, por ejemplo? Puedo, ¿no?, en lo que les contaba, en Mundo Gaturro, puedo ir a cualquier lugar, puedo estar horas en mi casita decorándola, o puedo ir a hacer una misión, o puedo ir a la casa de un amigue, o puedo ir a comprar, no sé, un catálogo de ropa. Entonces, en ese sentido, yo ya no escribo una historia, puedo escribir misiones pequeñas. Lo que voy a hacer es llenar de contenido ese mundo con lugares, con situaciones, con elementos, porque le tengo que dar como los juguetes a los jugadores para que ellos hagan su propia historia con lo que yo estoy construyendo a nivel contenido. Cambia mucho, ya largo el control autoral, porque son los jugadores los que hacen la historia, pero sí les doy las herramientas para que los hagan ellos. Bien, en videojuegos y en cine y en literatura se habla de lo... Están dentro de un arte, digamos, de relato, y también entonces se habla del contenido de la estructura y de la forma de la estructura. Hay una... O sea, no solo tenemos acá cuál va a ser la forma que va a tomar el relato, sino qué es lo que va a suceder internamente. Desde hace muchos años se predomina una forma de contar las cosas, que es la que se considera la que va, digamos, la posta de cómo se cuenta una historia. Hay un montón de manuales de guión. Sid Field es un guionista que me daban a mí, me machacaban con eso cuando estudiaba cine y cuando estudiaba guión. Es la forma que ustedes ven que están construidas un montón de historias, ¿no? Hay un protagonista, hay un antagonista, luchan por un objetivo, a veces excluyente, no sé, quieren luchar por tener la misma cosa. A mi protagonista le suceden dificultades, impedimentos para alcanzar ese objetivo, y finalmente lo que vemos es si lo alcanzó o no lo alcanzó. Suele haber una confrontación entre la fuerza antagónica y la fuerza protagónica,
Y entonces hay un montón de corrientes también que están surgiendo ahora y desde hace un tiempo que están en total desacuerdo con esta forma de monopolizar cómo se cuenta algo. Las estructuras más conocidas, clásicas, es la estructura de 3 actos aristotélica y el monomito, que si leyeron el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, por ejemplo, habla de eso. Es, por ejemplo, el libro en el que se basó, siempre se menciona la Guerra de las Galaxias o Matrix o demás. Es una historia como muy típica que venimos como escuchando y viendo desde hace muchísimo tiempo. Pero también es una forma estructural bastante criticada porque deja fuera un montón de cosas. Primero establece una suerte de lucha siempre y de idea medio resultista de la acción y de la vida también, como si la vida siempre fuera una lucha, siempre fuera un problema, siempre hay alguien que quiere lo que yo quiero y me tengo que pelear con esa persona. Entonces, Úrsula Le Guin, que es una escritora, bueno, que a mí me encanta, que escribe ciencia ficción, les recomiendo que lean La teoría de la bolsa de la ficción, en la que ella cuestiona un montón esta cosa del héroe con la espada, y dice, bueno, esa historia nos la contaron un montón de veces, pero representa a un chabón, más o menos, ¿no? Representa al héroe, que va con su espadita y quiere como reventar todo, pero ¿por qué no elegir otro tipo de historia? Por ejemplo, pone el ejemplo de una bolsa que sirve para recolectar algo. Entonces ella dice, todas estas situaciones de la espada y de la lucha generan una idea de que la vida es puro conflicto, de que hay competencia, de que te estresás, y siempre que el propósito es una resolución y no un proceso continuo. La vida en realidad es un proceso continuo que está lleno de cosas. ¿Por qué elegir la idea de que algo, no? Primero tengo que tener un objetivo claro, y todo es un conflicto, y finalmente me confronto, y finalmente triunfo, la mayoría de las veces triunfo. ¿Y quién triunfa en general? El varón poderoso, hasta ahora en un montón de historias. Esto, por supuesto, eh, está empezando a haber un montón de historias con más protagonistas mujeres, y bueno, ustedes saben lo que está pasando con el feminismo y cómo está influenciando muchísimo el tipo de historias que estamos viendo. Bueno, es muy interesante de pensar, y les traigo un ejemplo de un diseñador que es un favorito mío, Genova Chen. Es un diseñador que arrancó haciendo un videojuego medio también en contra de la idea de la confrontación. Él jugaba World of Warcraft, WoW, y que es un videojuego muy de lucha, y decía que se sentía solo porque todos los jugadores que querían jugar con él solo si él tenía 20.000 armaduras y si servía o no servía para ir a luchar contra un dragón. Y él dijo, quiero generar un juego en el que nadie especule ni con lo que va a conseguir, las armas que va a conseguir, ni con si yo le sirvo o no le sirvo como compañero. Y creó un juego, primero creó un juego divino que se llama Flower, en donde vos sos, como personaje jugador, una corriente de aire que te moves en un campo polinizando flores. Es súper poético. Y después hizo este juego Journey, que lo basó increíblemente también en el monomito y en la estructura de 3 actos. O sea, tomó 2 estructuras súper clásicas y cerradas e hizo un videojuego. Es un videojuego de exploración bastante libre, en donde quitó de en medio el tema de la confrontación y de esta lucha. Hay una suerte de clímax en un momento, hay un enemigo sugerido, pero el juego no pasa por luchar. Y tiene que ver con vivir un proceso exploratorio que te revele algo de vos misma y de los demás y del mundo en el que vivís. Esto me parece que está muy bueno para uno de los proyectos de ustedes, que tiene que ver con la creación de una civilización. ¿No? Es el juego que hicieron. Bueno, vamos a hablar del juego ustedes más adelante, pero es un... Bueno, vamos a hablar ahora, de hecho es lo que viene. Como el tiempo es tirano, vamos bien de tiempo, ¿no? Estamos... Sí, 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 estamos. ¿En una hora más o menos estamos? Sí, ¿O me pasé? un poquito menos. Genial. Bueno, esto es lo que me llegó de
de los nombres un poco que tienen los proyectos. Son 3 proyectos que se eligieron y no voy a ahondar mucho en mucho detalle porque están siendo acompañados por tutores, pero sí quizás comentarles algunas cosas como me llegó la propuesta escrita, la primera propuesta de ustedes de qué era lo que esperaban lograr con el juego, una mínima, digamos, descripción, en algunos casos más que una mínima descripción, y en 2 de los casos hay prototipos. El primero es una aventura plataformera 2D con puzzles que está pensada para un museo, y me pareció que les podía... a los 3 proyectos yo les recomiendo que hay algo que noté, que es que en algunos puntos hay ciertas ambigüedades sobre cómo piensan hacerlo. Esto eso es absolutamente esperable, porque cuando uno hace un videojuego, realmente muchas veces hay un montón de cosas que no sabes. O sea, hacer un videojuego justamente es resolver un montón de problemas todos los días hasta que algo va tomando forma. Pero cuando uno hace un pitch para un videojuego, que es una propuesta formal que se suele hacer en una página, es como si estuvieras atreviéndote a bajar a tierra ese videojuego que imaginás. Y ahí empezás a tomar algunas decisiones que no sabes si van a ser las finales, pero te tirás el lance de decir, bueno, este es el storyline, ¿no? Escribo como lo mínimo de la historia, el concepto del juego es este, las mecánicas son estas. Si hay puzzles, ¿qué puzzles son? Casi en ningún grupo vi que hubiera puzzles definidos de cómo pensaban hacerlo. Y la palabra puzzle es hipergenérica, como la palabra aventura. Pueden ser variables de aventura muy grandes y los puzzles también pueden ser. Hay puzzles de situación, hay puzzles totalmente lógicos, como no sé, en una de Sherlock Holmes. Entonces, una recomendación que le haría a estos grupos es, no importa que hayan avanzado en el juego, hagan un pitch, pídanle a sus tutores que les den modelos de pitches, y si son pitches parecidos a los juegos en cuanto que están haciendo ustedes, tipo de juego y género, mejor todavía, y hagan una especie de nueva bajada a tierra de su proyecto, ¿sí? ¿Qué características principales va a tener su juego? Si tiene una mecánica original, ¿cuál es? Si el foco va a estar en la historia, ¿qué cosas va a tener la historia que va a traer más que las mecánicas? Puede ser el tipo de arte, puede ser un montón de cosas. Si son puzzles, ¿qué ejemplos de puzzles? ¿Qué tipos de desafíos pueden tener? Porque eso va a hacer que salgan un poco del plano más teórico, y se vean obligados a apostar por algo y a probarlo. Y también les recomiendo que jueguen juegos similares a los que están pensando hacer. A veces un juego es muy largo, pero lo que pueden hacer es mirar gameplays, en YouTube está lleno. Siempre experimentar el juego es mejor porque entender, por ejemplo, qué te divierte y qué no de un juego jugándolo. Viéndolo es muy difícil, viendo a otros jugar ese juego. Pero bueno, sí pueden tomar nota de un montón de cosas que les interesan del juego, que no está bueno hacer. A mí me pasa un montón, a veces digo, no, yo esto no lo haría, me sirve por la negativa también. Tener un plan de producción también es bueno, mínimo, aproximativo. Decir, bueno, yo cuento con, no sé, 4 personas que pueden dedicarle un part-time, o no sé, o 2 horas por semana, o no sé, o 2 horas por día a este proyecto. ¿Cómo puedo como también empezar a pensar cuánto va a durar eso? Siempre uno trata de hacer una mínima demo que muestre esto, las mecánicas, alguna muestra del arte. Entonces, estimar el tiempo y las tareas que lleva llegar a ese momento, aunque sea aspiracional y lo vayan ajustando, es bastante necesario, y durante el proceso mantenerse lo más comunicados posibles con el equipo. Ser muy conscientes también de los recursos reales con los que cuentan, porque uno flashea cuando hace un juego. Quiero hacer, no sé, viste, Inside, tenés un juego que te encanta, y decís, quiero esto. Pero después resulta que estás flasheando con un entorno 3D y tenés dos artistas que saben hacer 2D, no saben hacer 3D. Entonces, arrancá con qué cosas sí podés hacer vos y puede hacer tu equipo. Independientemente de que el día de mañana puedas conseguir un artista 3D,
Pero bueno, pasa un montón, no sé, mi artista es buenísimo ilustrando, pero no sabe animar. Entonces, bueno, no depender de las animaciones, usar las fortalezas que tienen y lo que tienen para construir desde ahí, e ir con cosas chiquitas al principio, no tener la mega historia en la cabeza con los 20 escenarios, sino decir, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo hacer una muestra del juego que en todo caso me sirva para que otros vean y para que yo pruebe el juego? Y de ahí en todo caso que eso tenga proyección a algo más grande. Hay dos proyectos que yo hice que creo que al equipo del museo le puede servir, que es Un día en el Virreinato. Es un juego que desarrollamos con Jaguar para, más que un juego, es una experiencia. Lo hicimos para el Museo del Cabildo de la Nación. Si hoy van al Cabildo lo pueden jugar, porque es un juego abierto para todo el mundo. Y lo que digo algo más de este proyecto, me acuerdo del museo. El proyecto de acá del Game Lab propone una historia que es un personaje que emprende un viaje para rescatar a otro personaje. El videojuego entiendo que va a ser para un museo argentino real, y dice algo interesante, que el propósito es tomar contacto con el patrimonio cultural e histórico y con ciertos conceptos históricos y creo que eran también conceptos que tenían que ver con lo astronómico. ¿Puede ser? ¿Hay alguien acá del equipo? Ah, ok, perfecto. Bueno, eso está buenísimo. Y acá hay varios factores para tener en cuenta, ¿no? Acá vos podés pensar, por ejemplo, cuál es el propósito del juego en sus distintos niveles. Cuando trabajás para una institución, el juego va a representar a esa institución. Entonces, no es lo mismo, como uno no tiene libertad absoluta porque el juego está hablando de ese lugar. El Cabildo, en ese sentido, le pasaba que tenía una afluencia muy grande de contingentes de niños que venían de todas partes del país, y no tenía nada divertido para mostrarles. Tenía tipo un vestido apolillado del 1800, un pedazo de balún, un cañón. Pero, claro, los pibes estaban mirando un mapa, se aburrían. Entonces el museo dijo, bueno, por un lado, la imagen que tenemos que dar y que queremos conseguir es, somos un museo ayornado a esta época, que nos comunicamos con nuestros niños de una manera similar a la que ellos viven hoy. También otro principio, la historia puede ser divertida, no tiene por qué ser, ¿no?, un embole de estar ahí mirando un mapa o mirando algo que está totalmente inerte. Y un objetivo principal era mostrar cómo se vivía en el virreinato. Entonces, lo que hicimos fue generar un mapa interactivo en una pantalla muy grande, touchscreen, para que les chiques pudieran toquetear la pantalla. En la pantalla se proyectaba un mapa del virreinato, y vos tenías, no sé, una casa, el río con las lavanderas, y tenías personajes, y mientras ibas tocando todo eso se activaban situaciones que te hacían entender cómo se vivía en el virreinato de una manera muy directa. Otra cosa que pasa con este proyecto del museo y que recomiendo es tener en cuenta el dispositivo y el target. El target tiene que ver con la edad de las personas y, bueno, otro tipo de cosas también, pero en este caso, si es para niñes, lo que hay que pensar es, lo pensamos un poco para todas las edades, pero suelen ir niñes como más pequeños. Entonces, tiene que ser, la interfaz tiene que ser súper intuitiva, ¿no? No puedo estar eligiendo un menú que me lleve a tal o a cual lugar. El mapa tiene que ser usado, fíjense, estoy en un lugar, en una sala del Cabildo, en donde hay 40 niños jugando. Entonces yo no puedo crear una aventura clásica en la que tenga que obligar al jugador a visitar distintos lugares, a retener qué objeto me llevé y qué no me llevé, con quién hablé, qué tip me tiró un personaje, porque todo eso requiere un ejercicio de memoria y de retención de información, que si yo estoy rodeada de 30 personas y tengo a la maestra que me dicen vayan mirando todo que nos vamos, o miren un ratito y nos vamos, tengo una sesión de juego que es muy corta y tengo mucho barullo, entonces no me voy a poder concentrar en eso. Entonces el dispositivo que tengo que usar
Es muy distinto si yo me voy a descargar el juego en mi casa y voy a jugarlo tranquila, sola, o si lo voy a jugar en la web, a que si lo voy a jugar con 30 personas gritando alrededor. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado de elegir la narrativa y el tipo de juego adecuado a ese dispositivo, ese target y demás. También puedo preguntarme cómo voy a retratar ese espacio y si ese espacio va a ser parte de la historia. En el caso de Misterio en la Biblioteca, que es este otro juego, fue así, lo hicimos para el Colegio Nacional Buenos Aires y el Colegio Carlos Pellegrini. Ustedes no sé si saben que, bueno, todo el mundo quiere entrar a ese colegio porque son colegios muy prestigiosos, y en general las personas se preparan durante un año de sus vidas para entrar ahí. Los colegios comparten el mismo material de ingreso, que es de matemática y de lengua, y entonces este videojuego tiene el objetivo, o viene a cubrir un tema, que es que muchos chiques desertaban del ingreso. Les resultaba tan pesado estudiar tanto tiempo y con manuales y eso, que no iban a los exámenes, encima se sentían represionados. Bueno, había un montón de situaciones así. Entonces este videojuego nació por la necesidad de convertirse en un vehículo lúdico para poder aprender esos materiales mediante dos juegos distintos. Uno fue de matemática y a mí me tocó el de lengua, claro. Y entonces hice una aventura que sí, esta es una aventura que como te la descargas, lo primero que hice fue un mapa también de cuáles son las locaciones, cómo se van a navegar, si hay una locación que está trabada, vieron la típica, no puedo ingresar a esa locación hasta no resolver ciertas cosas, entonces después obtengo tal cosa que me permite entrar. Y en el transcurso de la historia me voy encontrando con ese material, que en este caso son cuentos que necesitan luego una verificación de comprensión lectora, entonces generamos un sistema, se los voy a mostrar que es más fácil, voy a saltear un toque esto para mostrarles cómo funciona. Estos son screens de la biblioteca, y acá lo que ven en este librito es que una vez que yo leo un cuento, me preguntan ¿qué pasó en tal lado? ¿Pasó esto, pasó esto, pasó esto otro? Es muy sencillo, ¿no? La respuesta correcta, elijo una respuesta correcta, y la biblioteca del Colegio Nacional Buenos Aires, que es el elemento quizás más característico de ese colegio, se convirtió en el escenario principal del videojuego. Eso también es importante, encontrar algo que represente, quizás en algunos casos, no en todos hace falta, que represente a esa institución o a ese organismo. Usamos escenarios que eran propios de los colegios, que también era una forma de, no sé, un poco estimular a los chicos que jugaban. O bueno, vas a tener una super biblioteca, o si entras a este colegio también vas a tener una biblioteca. Todo el videojuego además tiene que ver con una nena que se siente represionada por entrar y en realidad no quiere ir a ese colegio, pero bueno, tiene una tía en la biblioteca que le tira una onda, y en la biblioteca pasan cosas mágicas también. Y vuelvo entonces un poco atrás, luego voy a retomar eso, para hablar de lo siguiente. Es importante que los puzzles y la narrativa, o sea, la gamificación, siempre que tenga en cuenta la narrativa y el tipo de contenido, va a dar más en el clavo. Una de las primeras cosas que hay que hacer en este tipo de casos, cuando uno trabaja con docentes o con historiadores que son contenidistas, a los que tenés que atender qué es lo que quieren transmitir. En el caso del Cabildo había una información muy dura, a veces de los docentes también te viene eso, ¿no? Necesito un videojuego para que aprendan fracciones, o para que aprendan, no sé, sinónimos y antónimos. En este caso nos dieron un montón de información que es la primera paginita que ven ahí, Words, documentos de, bueno, se vestían así, comían de esta manera, construían, no sé, un adoquinado, en la ciudad de Buenos Aires el primer adoquinado era tal, había tal tipo de construcciones. Toda esa bajada de material
que a veces es un poco ploma, es medio difícil de digerir, lo primero que hay que hacer es reorganizarla y jerarquizarla. Yo la bajé a un documento más organizado, en el que estaba, bueno, todo lo que tenía que ver con construcción, todo lo que tenía que ver con costumbres, todo lo que tenía que ver con vestimenta. Investigué qué juegos había en esa época, porque me parecía como que estaba buenísimo incluir minigames. Ya sabíamos que queríamos hacer eso y tenía sentido pensar qué juegos se jugaban. Y después empecé una tarea, que es esta que ven en el medio, que ya la planillita Excel empieza a funcionar, que es hacer un desglose acerca de cuáles son las locaciones posibles, qué personajes estarían involucrados, de qué modo puedo gamificar ese contenido. Por ejemplo, si yo digo, bueno, la casa, una de las construcciones era la casa pudiente de los criollos. Bueno, ¿cuáles eran los lugares más característicos? El cuarto de los padres, el cuarto de los niños, había un patio central con un aljibe, estaba la cocina en donde había esclavos, y cocinaban para los señores. Entonces, bueno, digo, esos son los lugares principales. Podrían pasar tales cosas interactivas en todos esos lugares. Son como ideas, son propuestas. Por ejemplo, digo, bueno, en la cocina, ya que estamos en la cocina, podríamos hacer un minigame de cocina mostrando a la mujer esclava, que es parte de todo ese sistema, y vos cocinas en ese lugar 2 o 3 recetas que sean de la época. Mazamorra, y siempre me confundo con la palabra mazmorra, y no, es una cárcel la mazmorra. O me voy a la pulpería y juego, no sé, un partido de bochas. Una vez que yo hago todo esto, lo consulto con mi equipo también, y mi equipo me dice, sí, esto se puede hacer, esto no, esto sí, pero de tal manera. Yo vuelvo a hablar con los contenidistas historiadores y ellos terminan dando lo que hay sobre qué se puede hacer. Y a partir de eso yo recién ahí arranco con el guión, que es lo que ven acá. Este guión sí fue más lineal en un punto, más controlable, porque no tenía grandes dificultades, pero sí hay, por ejemplo, acá, bueno, yo lo veo muy chiquito, así que voy a venir acá para señalarlo un momento. Dice estructura del mapa, hay un comentario general, después dice casa pudiente, exterior de la casa, hay una descripción, hay, de esa casa pudiente hay un negrito que está fuera de la casa, entonces, ¿qué puede hacer él? Puede comprar agua o leche a los vendedores ambulantes. Si hay un comentario del vendedor ambulante, bueno, ya empiezo a dialogar y empiezo a ver como interacciones y variables muy pequeñitas, ¿no? De qué pasa si toco esto o toco esta otra cosa. Pero hasta ahora es un nivel bastante manejable, no es lo mismo que hacer una historia que tiene mucha ruptura de linealidad. Voy proponiendo todas esas interacciones posibles que acordé con mi equipo, y que ya está aprobado por la gente, por los contenidistas del museo, ¿no? Y un poco este es el resultado. Acá tienen una imagen de todos estos nenitos. Fíjense, creo que hay 4 manos metidas en el... eh, a ver si... Ahí vienen. Esto es una pantalla muy grande que hay en la que yo puedo tocar todas estas cosas, ¿no? Y tengo la iglesia, la casa, puedo entrar a la habitación de los señores y bañarlos y elegirles trajes, y me va a aparecer arriba un tip poco invasivo sobre cuáles algunas características de los trajes. Puedo ir a la pulpería y hablar con el pulpero e interactuar con los demás personajes. Si quiero, puedo jugar un juego de bochas o a la perinola, que es una especie de pequeños minigames, y lo mismo puedo hacer en todos los puntos del mapa. Es un juego muy sencillo, pero para este tipo para lo que el museo necesitaba resultó ideal. Bien. Otra cosa con el tema de los puzzles, y eso, traten siempre de que los puzzles, a veces hay como, están desvinculadas las mecánicas con el relato. ¿Vieron ese concepto de coherencia ludonarrativa? Que es que tiene que ir de la mano el gameplay con la narración. Refiere a muchos tipos de cosas, pero una cosa que quiero señalar acá es que
si estamos en una aventura que está relacionada con lo literario, está bueno que los puzzles tengan que ver con eso también. En este caso, por ejemplo, en este slide de acá, no sé si se nota, pero voy a señalarlo porque el cursor no lo veo acá. Esto es un telar y esto es un ovillo. Y esto tiene que ver porque uno de los libros que encontrás en el jugando es un cuento que se llama El hilo de Ariadna, que es un mito sobre una mujer que tiene un telar y demás. Entonces, todos los puzzles del juego están hechos con elementos propios de los libros. Eso está hecho para que estés como muy adentro de esa fantasía. Yo no hago un puzzle que es encontrar cualquier cosa. Si en algún momento del juego me encuentro con otro era, por ejemplo, este de Borges sobre el Minotauro. La casa de Asterión, gracias. La casa de Asterión presenta una historia sobre el Minotauro, entonces en un momento esta nena encuentra un cuerno y en otro lugar encuentra un busto de sí, un busto eh, toro al que le falta un cuerno. Bueno, le pongo el cuerno y sucede como encuentro otra cosa más gracias a eso, ese es el puzzle, pero no es cualquier cosa, es un minotauro, ¿sí? Entonces, parece una pavada, o este caso, ¿no? Del gato, del gatito que está ahí, hay un gato en un cuento, hay un puzzle que tiene ese gato, y ese gato se llama Pizarnik, por la poeta Alejandra Pizarnik, que no estaba dentro de los cuentos, pero dije, bueno, tengo que nombrar ese gato, y a mí me encanta Pizarnik, se va a llamar Pizarnik, y todo está cuando uno juega ese juego, que obviamente tiene que ver con cosas que descubrís de los cuentos, todo el misterio tiene que ver con que, bueno, las ficciones cobran a la noche vida y entonces el mundo de los cuentos está presente en la biblioteca y en todo el colegio. Y esta nena va un poco superando su resistencia al colegio y le empieza a parecer como, claro, bueno, si un colegio es mágico vas a querer ir seguro, pero bueno, es una forma también de metaforizar esa resistencia que pueden llegar a tener muchos chiques que están ingresando o asimilando este material y que están como presionados. Y es una manera también de decirles, bueno, relajen. Hay varias formas en el juego en la que les estamos diciendo relajen, no pasa nada si no ingresan, ¿no? Ella tiene una tía que le va diciendo esto, como, está todo bien, sí, sí, sí. Si no, no pasa nada con que no apruebes si no llegas a aprobar. Ok, bueno, espero que eso les haya servido. Después los equipos me pueden hacer preguntas, ¿no? al respecto, pero quiero hablar del segundo proyecto, que es un proyecto que hablaba de un mundo que se crea, o voy a decir lo que recuerdo de la propuesta, es un mundo que se crea de un día para la noche de la vida humana, o sea, una persona se despierta, algo así, y se genera un mundito en miniatura, que es como una partícula de polvo que cobra vida. ¿Alguno de los que están acá es de ese equipo? Por supuesto. Ah, por Hola, bueno. sí, acá por Ok, Zoom. bien. Bueno, esto te habla a vos. Y entonces vivís una aventura, vos sos un ser pequeño en un mundo gigante, que es este mundo de los humanos. Este juego, decía en la propuesta, es una exploración de percepción espacio-tiempo desde una experiencia visual y sonora. Eso está bueno, pero guarda con ser tan genéricos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, es lo que uno podría decir de prácticamente cualquier videojuego o cualquier experiencia de la vida. Es una experiencia visual y sonora y una percepción del tiempo y el espacio. Entonces acá también lo que habría que ver, lo que habría que bajar un poco más a tierra es... y yo creo que lo pueden conseguir a través de la narrativa y de unir la narrativa a los desafíos, que tampoco estaban expresados como demasiado qué tipo de desafíos. Bueno, miento, sí había una idea de que como me encuentro con cosas gigantes, de pronto hay hormigas gigantes, ¿no? Y tengo que zafar de esas hormigas. Bueno, siempre la idea de ser pequeñito frente a un mundo muy grande es súper atractiva. Hay un montón de videojuegos y de historias de cine, el hombre menguante, todas esas cosas, esa fantasía de soy pequeño y de repente
me tengo que arreglar en un mundo enorme. Por eso también me acordé de estos dos juegos, de Limbo y de Cuphead. A mí me parece que es un juego que está bueno también empezar a tener en cuenta algo que vi en el prototipo y que quería comentarles, que es que en el prototipo está buenísimo que hayan pasado un proto porque los va a poner o ya los está poniendo en un contacto mucho más directo con el juego. Pero lo que vi también es que en la pantalla, la relación de la pantalla en relación al sujeto que camina, al sujeto lo vemos en un tamaño bastante grande. O sea, por más que yo tenga una planicie, que seguramente van a ser las sábanas de la cama o lo que fuere, mi personaje es grande. Guarda con eso porque la escala puede ser una herramienta muy valiosa, la escala de mi personaje, el lugar que ocupa en la pantalla para transmitir lo que quiero transmitir. Y eso puede estar ligado al arte, a la mecánica y un montón de cosas. Por eso también les traje estos dos ejemplos. Limbo, también por lo siguiente, porque este videojuego hablaba de una técnica de grabado, que a mí me reinteresó saber qué era esa técnica de grabado que se iba a usar en el arte del juego, pero bueno, la propuesta no tenía ninguna referencia visual. Eso también les recomiendo un montón. Siempre que puedan sumar referencias visuales, de qué mecánica piensan o de qué arte piensan, o algo en relación a, quizás eso, el tamaño del personaje, van a sumar a que quienes leemos esa propuesta podamos meternos en eso, ¿no? La técnica de grabado también me hizo acordar a Limbo, que usa un arte basado en el cine expresionista alemán, es este juego paleta monocroma, fíjense, eso que se ve ahí son las patas gigantes de una araña. El expresionismo alemán manejaba mucho un tema de escalas, y por supuesto es algo muy lúgubre, mientras que Cuphead también tiene la idea de ser pequeñito y enfrentar a un boss, a un jefe. Entonces siempre el boss es muy grande en escala en relación al avatar, y es algo muy sencillo. Tengo una pantalla fija, tengo a mi voz que siempre es grande y a veces puede ser móvil y a veces fijo, y cada voz va a tener un patrón de ataque distinto y yo tengo que defenderme y atacar hasta vencerlo. O sea, la mecánica es una boss fight atrás de la otra, es muy, muy simple. Pero yo creo que conozco mucha gente, incluyéndome, que compramos este juego solo por el arte, o sea, sin saber de qué se iba a tratar. Vimos el arte y dijimos, no, esto que es una técnica de animación de los años 20 y 30 de Estados Unidos, de cómo se hacían los dibujitos animados, es tan preciosa que ya no te marca. Entonces acá yo diría que si esta técnica de grabado, que no sé muy bien qué es, capaz estoy flasheando y estoy pensando en grabados como, no sé, de arte, y es otra cosa. Si va a ser algo original del juego, algo que le va a dar algún tipo de identidad, está bueno que esté representado en la imagen, y está bueno que ustedes vean si hay alguna forma de ligarlo también al gameplay y que no sea solo un tema de arte. Esto igual lo tiro, pero realmente no sé, digo, no quiero ponerme muy específica porque no conozco a fondo, pero simplemente tómenlo como sugerencias. Y creo que a este juego en particular le vendría bien pensar cosas en relación al mundo. Muchas veces pensar en el arte y en la historia te resuelve cosas del gameplay también. En ese sentido, también pienso en esto, que es que un mundo implica unas reglas de conducta. A mí no me quedó muy clara cómo es esta civilización, pero van a tener un problema interesante acá, que es ¿cómo es un día? No sé cuál es el periodo de tiempo en el que vive este personaje, mi personaje jugador, en relación al día que vive un humano. Se supone que hay un time lapse y pasó como, en un día humano pasaron siglos, pero no sé bien cuando entro al juego cuánto tiempo de la vivencia del jugador tengo, si es un día, si son más días. Pero bueno, es interesante cuando uno crea una civilización totalmente inventada, cómo son las reglas de ese mundo, de ese metamundo. Me hizo acordar a Horton y el mundo de los Quién, que todos son seres de ficción, y también me hizo acordar a Rieti y el mundo de los diminutos de Miyazaki, que es esa nenita que vive con su familia en un lugar de la casa, y el tema es que nunca se ve con los humanos, y los humanos
la historia arranca cuando un nene humano se conoce con la nena diminuta. Entonces, pensar en este tipo de cosas, cómo funciona el mundo, cuáles son las reglas. En este caso tenemos dos imágenes de una saga que me encanta que se llama BioShock. En el primer videojuego estamos en una ucronía distópica, estamos en una ciudad enterrada en el mar, y nosotros como personajes jugadores llegamos justo cuando esa ciudad tuvo como un momento de esplendor y ahora está en una debacle total y está llena de vándalos que si te ven te matan y te roban. Entonces, en esas condiciones es natural, es un shooter, BioShock, que vos los ataques. ¿Sí? Hay algo de la coherencia justamente ludonarrativa que funciona así, me están atacando, bueno, ataco. Pero ¿qué pasa en BioShock Infinite, que es este? O sea, fíjense lo relajada que parece esta gente. Es una ucronía utópica, diría, que sucede en una ciudad en el cielo, y la gente está súper tranquila, están todos ahí en una feria y demás. Entonces, si vos empezás a los tiros en este lugar, lo que pasa es que la gente se levanta, se va corriendo a los gritos espantada, y la policía viene a ponerte los puntos. Entonces, las reglas de conducta de ese mundo son muy diferentes en un juego que en otro juego. Y yo tengo que saber, cuando estoy generando una civilización, una ciudad, un sistema, cómo funcionan esas reglas, qué es lo que se va a esperar del personaje jugador, qué es lo que el personaje va a tener permitido o no, o en qué puede ser subversivo el personaje también, para entender cómo funciona ese mundo y también que de eso devengan también mecánicas y demás. Este juego que es Journey, el de Genova Chen, me parece que les puede venir bien porque no solo tiene este tema fíjense, Genova también tenía algo que era que le molestaba esa idea de que todos los jugadores tenían que ser unos capos y unos poderosos. ¿Vieron esa onda God of War con Kratos, que es ese super titán? Bueno, siempre está esta idea de venderle a muchos jugadores, hombres sobre todo, la idea del ser superpoderoso. Y Genova decía, no, bueno, yo quiero un juego en donde vos te sientas insignificante en relación a la naturaleza, para que entiendas cuál es tu lugar en el mundo, en un punto. Y entonces, tu personaje siempre en relación al paisaje es muy pequeñito. Fíjense cómo la escala del personaje está hablando de la metáfora filosófica de tu videojuego, ya la elección del tamaño que va a tener el elemento dentro de la pantalla. Y también usa dispositivos para ir contando, porque no solo te va a contar tu historia como individuo, como personaje jugador, te va a contar la historia de esa civilización en el transcurso del juego. Cuando ese juego termina, vos sabés qué pasó con esa civilización y sabés cuál es tu lugar dentro de esa historia. Y lo que usa, además de todo el setting narrativo, que es esto que ven acá, una suerte de tumbitas, un montón de ruinas y demás, es, por ejemplo, acá en la figura de arriba, están los personajes y hay una suerte de mural, no sé si se llega a ver. Cuando vos llegás a ciertos puntos del juego, podés ver murales que si tocas unas lamparitas se enciende una especie de pantalla y te muestra algo de lo que sucedió en ese lugar. Si vos encontrás todos los murales, vas reconstruyendo la historia de esa civilización. Pero por si te los perdiste, además, hay algo que es que cuando vos llegás a un checkpoint, a un lugar que cambia un nivel del juego, cumpliste con una parte del juego y vas a ir a otra, la metáfora de ese checkpoint es que vos te sentás a meditar en un espacio y tenés una visión que te viene en una serie no sé, suerte no sé, de dioses, de personajes celestiales que te muestran en una visión qué es lo que sucedió con esa ciudad. Entonces, a partir de esos tres dispositivos, o sea, el setting narrativo en sí del gameplay, dentro de eso los murales, las tumbitas, las ruinas y las visiones, vos vas reconstruyendo esa historia de civilización. Se los tiro porque capaz les sirve para pensar también, bueno, a mí me da muchísima curiosidad cómo es una civilización que surge de una mota de polvo. Y en ese sentido hay dos juegos que también en los que trabajé bastante el tema del mundo, que es, bueno, como les mencioné, el mundo de Arturo, pero también Matenautas, ese juego que ven ahí, esas dos pantallas primeras,
Es un videojuego que partió de una consigna muy dura y educativa, que es que la Fundación Bunge y Born detectó con un montón de educadores que los chiques de 11 años en las escuelas tenían muchos problemas para resolver operaciones matemáticas de esa currícula. Y entonces apoyaron una convocatoria en la que vos te presentabas con un proyecto que el propósito fuera ayudar a través del videojuego a que esas personas aprendieran matemáticas. Bueno, nosotros se eligieron 3 proyectos, un poco como acá con el Game Lab. Con Jaguar trabajamos en este proyecto, y ahí empezó a pasar desde el inicio que tuvimos que crear un mundo de cero. Decidimos crear un pequeño mundo. El contenido era re duro porque eran eran como 600 preguntas matemáticas que los chicos tenían que responder en el transcurso del juego, a través de trivias además, porque tenían que contestar por sí, no, no, había que ver los pifias, porque todo eso debía ser medible. Los 3 juegos iban a subir a una plataforma, y el juego que comprobara que los chicos más habían jugado y habían aprendido, que había todo un sistema creado particularmente con algoritmos para medir cuánto habían aprendido en relación a los fallos, a un montón de cosas, eh, bueno, iba a ganar, digamos, el concurso. Entonces decidimos que la narrativa tenía que ser clave en esto. Bueno, para mí tenía que ser clave. Hicimos un mundito que está en una galaxia matenáutica, donde las cosas se resuelven con operaciones matemáticas, y vos tenés que viajar a distintos planetas donde están estos seres, tenés que hablar con ellos, tenés que hacer minigames que están relacionados con la ciencia ficción y con una fantasía de ciencia ficción, y a partir de eso conseguís recursos para ir a tu planeta, que es un planeta totalmente árido, plantarlo y conseguir que el planeta tenga ecosistemas alienígenas y que esté todo, digamos, terraformado, creo que es la palabra. Pero en esto también involucramos cuál era nuestra visión de la infancia y nuestra visión de lo que queríamos transmitir a nivel ideas, que también eso muchas veces te sirve para una mecánica. Nosotros nos interesaba y nos interesa que en la infancia haya conceptos como creación, cooperación. No nos gustaban esos videojuegos de ciencia ficción en donde hay mucho te ataca un extraterrestre, o si vos estás terraformando el planeta es para que todos los humanos coman lo que hay en el planeta. Hay como siempre un sistema de dominación que está detrás de la idea de por qué estoy en ese planeta, porque quiero conquistar algo, ¿no? Dijo, bueno, no hagamos un videojuego que sea sobre la dominación y la conquista. Estás re tranqui, estás ayudando a crecer cosas bonitas por el solo placer de hacerlas existir, por ejemplo. Entonces esas cosas tienen que ser flasheras también. Vos tenés que querer que todo tu planeta esté lleno de cosas bonitas, y tiene que tener sentido entonces que te puedas bancar todas esas preguntas matemáticas y demás. Y eso también se tradujo en las mecánicas. Yo no tengo un puzzle o no tengo un minigame de eh, agarrarme a los tiros con los extraterrestres. Tengo minigames de, no sé, ir con una navecita recorriendo un camino lleno de cráteres y poder un poco sortearlos mientras respondo cosas o demás. Entonces, ese tipo también de metáfora del mundo, si vos te centrás no tenés muy claro los puzzles o los desafíos, pero si te centrás en una visión del mundo y de lo que querés decir, te puede ayudar un montón a pensar todo lo demás. O sea, no siempre se parte de la mecánica y después viene el mundo. A veces pueden hacer al revés, se puede partir de una historia y llegar a las mecánicas a través de eso. Y en todo esto me di cuenta de que no había ninguna teoría también, desde hace mucho tiempo que trabajo para chicos, no trabajo en general sobre conflictos ni confrontaciones. Y ese libro que escribí y ese guión que escribí, lo que también me dio a entender es que la visión que vos tenés del mundo es la visión que terminás transmitiendo en tu narrativa. Si yo no estoy de acuerdo con que haya enfrentamientos y lucha y confrontación, no va a tener en mi último acto, mi novela, un enfrentamiento con el antagonista, porque
que la resolución es del personaje hacia sí mismo. Entonces quizás algo interesante de este proyecto sería ver cuál es la tesis que hay detrás de ese mundo. ¿Por qué esa civilización se hace en un día humano? ¿Por qué nace del polvo? Hay un montón de preguntas interesantes que se pueden hacer y que pueden llegar a completar un poco la noción de todo el juego. El juego también el de este equipo proponía ser un juego para jugadores curiosos y prometía fascinación, escalofríos y drama, que me parece que es buenísimo. Yo ya me anoto para jugarlo. Pero bueno, de nuevo, ¿a través de qué elementos no vamos a vehiculizar esa sensación? Está buenísima esa promesa, pero esa promesa tiene que estar cumplida en el gameplay, tiene que estar cumplida en el arte, tiene que estar cumplida, y uno puede elegir el foco que le va a poner. Mucha gente no jugó Cuphead porque le embolaba una boss fight atrás de la otra, pero mucha gente disfrutó muchísimo del arte. Bueno, el centro del juego quizás estaba en eso. Bueno, acá hay algunas cositas que en algún momento no solo las mecánicas, sino los personajes expresan algo de esto. A mí me importaba también mucho el concepto de diversidad y de transformación, que lo veo como muy importante para el crecimiento de las infancias. Entonces, por ejemplo, este personaje que ven Fueguito es un personaje que se llama Omni, que es un personaje que cambia todo el tiempo, pasa del estado gaseoso al líquido al sólido, y vive en un planeta de ese estilo. El de allá de la punta se llama Quasar y es un personaje de energía pura. Lo hice pensando en alguien bipolar, por ejemplo, en alguien que pasa de un estado muy arriba a una depresión, y lo que aprende el personaje durante la historia es la neutralidad, es a mantenerse como en un lugar un poco más intermedio. Bueno, hay ideas que a veces que son como ideas que uno puede tener, pero cuando esa idea está dentro de un montón de marcos del juego, les aseguro que genera una coherencia y una identidad que los jugadores pueden sentir. Y todo esto de la diversidad y la transformación está súper presente en el juego. De pronto Voladia, que es una especie de guía, que se llama Voladia porque es muy volada, te dice, bueno, un lugar es suficientemente bonito aunque no estemos ahí. O sea, y en otro momento te dice, bueno, lo que estamos plantando acá, no quiere decir que lo estemos plantando para los humanos. También es interesante eso. Yo lo que noto que en muchos videojuegos hay una especie de imperativo como en la publicidad. Tomá, comé, ¿no? Jugá, comprá. Y los chicos están totalmente invadidos de ese lenguaje imperativo. Resolvé, hasta disfrutá es un imperativo. Entonces también uno puede manejar los lenguajes. Podemos tener lenguajes que generen preguntas, por ejemplo, y no certezas, o que no generen tanto objetivo resultista, ¿no? Andá para allá y conseguís todo. Bien, lo conseguiste, sos una capa total del universo, sino algo como más tranquilo, ¿no? Estás en un lugar, podés disfrutar, podés hacer algo eh, que no tenga un resultado cuantificable como las armaduras y la cantidad de objetos que podés ganar en World of Warcraft. Bueno, esto, bueno, como es una pantalla medio fea celeste, primero les muestro esto, voy al revés. Esto es un videojuego, el primer videojuego que hice de aventura, y lo traigo para el tercer equipo. Bueno, no está el sonido, pero es un jueguito que es así, la historia. Vos sos una mujer que empieza a tener pesadillas, olvidaste, no sabes qué pasó en el pasado, en una casa de tu infancia, y vas a sesiones de hipnosis para descubrir qué pasó. Entonces, el juego trata de que vos descubras qué es lo que pasó en tu inconsciente, y la mitad del juego lo jugás en la cabeza de la protagonista y la otra mitad en la casa real, a donde ella va a comprobar qué es si lo que le dijo su inconsciente es lo que está ahí. Capaz descubre algo en el inconsciente y va y lo comprueba en lo real. Esto lo traje porque el tercer proyecto habla de un escape room o habla de una aventura artística con puzzles sonoros. Eso a mí ya me reinteresó porque dije, wow, ¿qué es un puzzle sonoro? ¿Están acá? ¿Son ustedes? Ok.
Y también es el equipo que quizás más avanzó en un prototipo, que eso está buenísimo. Decían un prototipo, bueno, una historia en un entorno 3D, va a haber puzzles sonoros. No había nada de la historia, pero bueno, los mentores me la contaron. Está bueno porque la historia se basa en un hecho histórico argentino puntual. Y la historia, puedo decir, ¿no? Unas palabritas de la historia, es, por lo que entendí, es una persona que tiene un familiar que murió en un evento histórico, y vos explorás una casa encontrando varios signos o reencontrándote con elementos que pertenecían a esa persona y que también hablan de ese evento histórico. Hasta ahora voy bien, es más o menos así. Bueno, entonces, me pasó jugando al prototipo que lo que me pareció buenísimo es esto, de que había una tele de pronto, había una radio, podía llevar la radio de un lugar a otro, pero como a esa altura no sabía bien qué pasaba en la historia, me pasaron dos cosas. Una fue que no entendía muy bien el concepto de puzzle sonoro, trataba como de resolver algo llevando un sonido a otro lugar para ver si eso completaba alguna especie de puzzle. Había, por ejemplo, una lluvia en un lugar, y yo decía, bueno, esta lluvia, claro, no tiene que estar ahí porque está en el medio de una casa, con esto hay algo que resolver. Bueno, no terminé como de relacionándome con los elementos del escenario, qué era, y me da mucha curiosidad, después al final te lo voy a preguntar, vamos a charlar, qué es esto de los puzzles sonoros. Pero suena, si realmente es un puzzle, a una mecánica original. Entonces estaría buenísimo en la propuesta, o sea, una cosa es un puzzle sonoro y otra cosa es un elemento que dispara un sonido. Un elemento que dispara un sonido no necesariamente es un puzzle. Tengo la tele, la prendo, escucho algo, bueno, no estoy resolviendo una situación a partir de esos elementos. Entonces, por un lado eso me va a interesar después que me cuenten cómo es esto de los puzzles, y también hay algo que les recomiendo hacer lo más rápidamente posible, que es ya, entiendo que lo hicieron como un primer acercamiento, ¿no? Una tele, una radio, dispara un sonido, pero dispara, digamos, no sé, un comentario sobre algo de programación, o la diferencia entre Macintosh y no sé qué cosa. Está bueno ya empezar a trabajar en la historia, a que las cositas que me dispare estén relacionadas con esa historia en la que me voy metiendo. Creo que algo que va a tener que trabajar este equipo, no sé muy bien cómo es el planteo del juego, pero por lo que vi, la navegación de los espacios es bastante libre de momento. Es una casa con varios rooms, puedo acceder a todos y puedo como interactuar con todos los objetos. Esto les va a traer un desafío que es, si la información va a estar disponible para los jugadores en cualquier momento, yo pierdo también un poco de control sobre, por ejemplo, cuando quiero generar una sorpresa con una información, porque quizás el jugador va primero a esa información. Por eso también se traban en las aventuras los lugares, porque yo así voy digitando cuando quiero que se llegue a saber algo en particular. Si tengo toda la información disponible, voy a trabajar con otro modelo que es más modular, que es, por ejemplo, trabajar como si eso fuera un rompecabezas. Voy a tener piezas de información distribuidas en un montón de lugares, voy a ir descubriéndolas, no importa en el orden para los jugadores, y cuando tengo todas esas piezas, quizás voy a ver la imagen completa de eso que estoy contando, un evento completo, y quizás ahí va a venir o la emoción o una revelación. Este videojuego tenía algo también en su concepto que se nota que la persona que lo escribió tenía, o me pareció a mí, es una persona como bastante buena en lo que es lo teórico. Tenía una bajada teórica sobre qué era lo que quería conseguir, que era muy precisa en su abstracción, ¿se entiende? O sea, era como todo lo que quiero alcanzar en la teoría. Y está buenísimo por eso que haya hecho el proto, porque el proto es ir a los bifes en cuanto a cómo pienso representar eso en cosas, en elementos concretos. Creo que acá hay varias cosas. Una es trabajar con investigación. Cuando uno trabaja con sucesos de la vida real,
tiene que investigar. A mí me pasó mucho para guiones o para otro libro que escribí, tener que investigar sobre la dictadura militar, y bueno, tuve que leer muchos libros, mirar muchos documentales para entender realmente y también sacar algo que es tu punto de vista sobre ese evento, porque una obra propone un punto de vista acerca de un tema. Si yo tengo la dictadura militar, puedo tener cualquier cantidad de visiones sobre eso. De hecho, está esta película ahora, ¿no? Que parece ser un boom. Aprovecho para hacer un pequeño chiste que me contó un amigo que fue a la cola de la película y vivió esta situación. Hay mucha gente que, aunque no parezca, no sabe muy bien quién es Estracera y todo eso. Por eso también es importante hacer ejercicios de la memoria a nivel colectivo, porque uno cree que es algo, ¿no? Que todo el mundo conoce y que pasó hace muy poco tiempo y resulta que no. Pero bueno, ¿qué pasa en esta película? Habla sobre los juicios que se le hacen a los militares cuando viene la democracia y hay que juzgar a las cabezas Videla y los demás responsables de la dictadura. El autor elige un punto de vista para contar esta historia. En este caso, el punto de vista es la figura heroica del fiscal que tiene que ocuparse de la difícil tarea de encarcelar a los jerarcas más quizás cruentos, o uno de los más cruentos que ha tenido la historia argentina, y se centra en eso. O sea, se podría haber centrado en otra cosa, por ejemplo, en los testimonios de los familiares de los desaparecidos. Se podría haber centrado en las madres de Plaza de Mayo, que hicieron muchísimo para encarcelar a los responsables, pero se centra en esta figura. Fíjense también que acá hay un poco también de nuevo la teoría de la confrontación y la teoría del héroe único, ¿no? Algo que es parte de la historia colectiva. De nuevo, bueno, recae en el punto de vista de la figura de un varón que genera un equipo de gente y se pone al frente de encarcelar. Bueno, pero eso es nada, vamos a quedarnos con lo bueno que es que haya una película popular con Darín, que haga que un montón de gente que no tiene idea quién es Estracera vaya y pueda enterarse de qué pasó en esos juicios. Entonces, a este equipo también le diría, la recomendación es hagan no sé si lo hicieron ya, pero un trabajo de investigación sobre esos sucesos de la historia, les va a venir bien, y tomar quizás un partido por, bueno, ¿cuál es mi posición dentro de lo que voy a contar? Va a estar contado desde lo que le pasa a este personaje que va a encontrarse con, no sé, las posesiones o lo que fue la vida de esta persona que murió. Quiero contar la historia de lo que pasó en este suceso, y esa meta historia es más importante o es más un vínculo emocional entre esta relación que entiendo que eran parientes, la persona que murió y la persona que está en la casa visitando ese lugar. Y, a ver, y también hay algo que me interesa decir al respecto, que es, los videojuegos te dan una posibilidad que no te da ninguno de los otros medios lineales, que es el siguiente. Cuando yo soy autora de un libro, soy autora de una película, es como si mi trabajo fuera mi tesis. Es decir, yo en un punto expongo un punto de vista, y cuando la obra termina, yo dije algo acerca de algo, di mi opinión acerca de algo. Pero si yo hago un videojuego que no es lineal y permito que la persona que lo está jugando experimente esa información, esa historia, a su tiempo, con sus propios intereses, que elija los elementos que quiera, o sea, esas puertitas que veíamos, elijo la que más quiero, si me gusta el mar, voy por el mar, y encima los resultados son diferentes, con lo cual puedo volver a jugar el juego y tener otra experiencia. El concepto de lo autoral cambia y se enriquece un montón, porque ya no soy yo autora diciendo lo que quiero que vos experimentes, sos vos, soy yo construyendo un montón de posibilidades para que vos experimentes y saques tus propias conclusiones. Incluso que puedas experimentarlo de muchas maneras diferentes cada vez que lo jugás. Eso es una herramienta poderosísima que puede ser tenida en cuenta también para que uno no crea que tengo que tener una posición firme sobre qué pasó en este lugar histórico y quiero dar mi opinión y quiero, ¿no?, como bajar una línea. No necesariamente uno tiene que bajar una línea, sino
disponer de los elementos de una manera tal que la experimentación pase por el otro, no por lo que yo quiero decirte, sino por lo que vos podés pensar por vos mismo con eso que tenés ahí a tu disposición. Y por último, quiero decir algo para todos los equipos que tiene que ver con lo que les dije al principio. Potencien lo que tienen ya. Este es un juego muy chiquito que hicimos para el canal Paca Paca. Paca Paca quería transmitir algo muy similar y alineado con lo que nosotros queremos transmitir para las infancias cuando hacemos videojuegos desde Jaguar, que es el concepto de transmitirle a las niñas el concepto de creación, de libertad, de imaginación y de compartir. Y también ellos habían sacado un branding nuevo que consiste en unas piecitas, que son un poco las que ven acá, con las que componen toda su gráfica, la gráfica que van a transmitir en el canal y demás. Querían que las chiques entendieran eso, que vieran eso y que se transmitieran esos conceptos a partir de un juego. Entonces hicimos este juego, que es muy pequeño, pero es un creador de GIFs animados que se pueden compartir. Yo puedo elegir de un menú imágenes ya hechas o arriba están las que ya fueron creadas. Puedo compartirlas con Paca Paca cuando termino o puedo mandarlas a mis amigues por mail. Y estas piecitas van cayendo y yo puedo pasarlas a este canvas. Son como piecitas que ahora no está el sonido, pero suenan como maderas y te llevan a la fantasía de que estás como con bloquecitos de madera armando algo. Pero lo lindo es que no solo te permite, hay muchos packs distintos, puedo transformar todas las piezas, hacerlas más grandes, más chicas, deformarlas y animarlas de muchas maneras diferentes. Todo el juego es pequeño, pero explota mucho la creatividad de cada quien. Y también lo que hace es que las piezas quedan animadas. A ver si se ve acá, ahí va. Y ahí tengo, ¿no?, como el selector de cómo puedo agrandarlas y transformarlas, puedo cambiarles de color, bueno, puedo hacer un montón de cosas. Y todo esto tiene sonidos, o sea que también puedo generar una especie de imagen animada con sonidos divertidos. Este videojuego lo hicimos con un equipo de 4 personas, creo que en 5 meses fueron. Tiene algo súper sensorial y realmente terminó transmitiendo todo lo que Paca Paca quería. Y este año ganó un certamen muy importante que es el ComKids, que es un festival internacional que premia videojuegos como, no sé, como lo dicen ellos, pero no sé, copado para la niñez sería. Bueno, nos premiaron con este juego y también salió finalista del Japan Prize, que es otro evento bastante importante. Entonces, con esto quiero decirles que algo pequeño, hecho en no mucho tiempo, con pocas personas, partiendo de un concepto también chiquito, puede hacer un juego mucho más grande de lo que parece. Y puede cumplir con expectativas que parecen grandes, bueno, un juego sobre la libertad, un juego sobre la imaginación. Bueno, lo que hay que hacer es bajar a tierra eso, y también hacer algo en lo que uno crea, ¿no? Porque básicamente este juego lo pudimos hacer porque tenemos una opinión muy parecida sobre qué está bueno para las infancias y qué no. Bueno, esta charla se llamaba también La historia sin fin, porque yo soy muy fan del relato, obvio, y para mí todo está atravesado por el relato. Cada uno es un relato en sí mismo, y está después el relato que nos hacemos del mundo. Está la teoría del relato astrológico, ¿no? Yo soy así porque soy de Aries y tengo ascendente en Cáncer. Y está la teoría freudiana, ¿no? El mundo es así porque no sé, o yo soy así porque de chiquita mi papá tal cosa, mi mamá tal otra. Todos nos creemos un cuentito acerca de nosotros mismos y de lo que es el mundo. Y me gusta mucho una frase que usa Garnet en Steven Universe, que le dice a esta chique, vos sos una experiencia, asegúrate de ser una buena experiencia. Bueno, para mí yo lo intercambio por el relato, o sea, todos somos unos relatos vivientes. Asegurémonos de no solo ser un buen relato para los demás, sino de crear buenos relatos también para los demás, en el caso de nosotros que hacemos un trabajo creativo para la gente.
Y por eso también parte de eso es invitarles a que si son mujeres que hacen videojuegos o son personas de géneros disidentes, se contacten con Women in Games Argentina. Les esperaremos con los brazos abiertos. Es un grupo muy lindo que ayuda a un montón de personas a insertarse en la creación de videojuegos desde un lugar como participativo y contenedor también. Y si son varones cis que conocen mujeres o tal, invítenlas y háganles conocer esto. Bueno, espero que les haya servido y gracias.